Ahora sí a lo que vinimos hoy. Actualización del CARES Act. La actualización básica es que el presidente el viernes pasado, mientras estábamos hablando aquí en el webinar y les estaba explicando qué era el CARES Act, estaba firmando otra acta donde hace algunos cambios a las reglas que tiene el CARES Act. Esto es básico, lo que les quiero decir es todo esto, se resume en esto. Él firmó unos cambios según a las reglas que tenía el CARES Act antes. Él lo que hizo fue unas actualizaciones a esas reglas del CARES Act, ¿ok? Entonces vamos a ir un poquito, una por una de esas reglas, vamos a mirar aquí que esas actualizaciones fueron los términos del préstamo, hizo cambios en los términos del préstamo, los usos del préstamo, el perdón, la restauración salarial y el tiempo al que se tiene que diferir el préstamo. Son 5 cambios que se hicieron al CARES Act. Entonces, aquí vamos a ir uno por uno muy rapidito porque como les dije, vamos a poner todo en media hora para que ustedes no se tengan que quedar ahí mucho rato escuchándome hablar, pero para que entiendan y podamos aprender bastante hoy. Ok. Lo primero fue los términos del préstamo. Lo primero, antes, recuerden que el vencimiento del préstamo cuando no se perdonaba era de 2 años, ¿sí? Entonces, si usted no podía mandar el perdón, mandar a solicitar el perdón porque usted no alcanzó a cumplir con las reglas que tenía el gobierno acerca de este PPP, entonces usted tenía que, si se quería quedar con el dinero, sería 2 años con 1% de interés. Ahora, todos los préstamos tienen un vencimiento mínimo de 5 años y se puede extender hasta 10 años. ¿Ok? Esa es una. Aplazar el pago del préstamo. Antes era diferido a 6 meses después de la fecha del préstamo, es decir, 6 meses después de que recibí el dinero, si no me lo van a perdonar, lo tenía que empezar a pagar. Ahorita lo voy a empezar a pagar después de 10 meses. ¿Sí? Entonces lo recibí en mayo y entonces vamos a contar 10 meses. Esto me da por allá hasta marzo del próximo año lo voy a empezar a pagar. Ok. Las compañías que recibieron un monto parcial por el periodo diferido comenzará el día del perdón por el monto parcial. Básicamente, si la compañía lo recibió, ya le perdonaron una parte, el tiempo del pago empezará después de que el perdón fue efectuado. ¿Sí? Este es algo también muy sencillo, solamente así. Empezará después de que el perdón fue efectuado, entonces esto también tienen que revisar la fecha en que el perdón fue efectuado si ustedes ya recibieron el perdón por el pago parcial del PPP. Los propietarios de pequeñas empresas deben trabajar con el prestamista para abordar las modificaciones necesarias en la documentación de su préstamo para que los cambios de la flexibilidad del PPP se aplique a cualquier saldo no perdonado al préstamo. ¿Esto qué quiere decir? Si usted hizo el préstamo con el banco y el banco le ayudó a gestionar el perdón ya, entonces usted tiene que volver a hablar con el banco porque si no le perdonaron todo, la parte que usted queda debiendo se la tienen que cambiar según las nuevas reglas del PPP, ¿sí? Esta modificación, ¿qué es lo que dice? Si el banco ya le había dicho, usted tiene que pagar a 2 años, entonces ya le dividió esa cantidad en 2 años y le dijo cuánto tenía que pagar, usted tiene que ir otra vez al banco para que su banquero le haga un nuevo balance, que le diga otra vez cómo es que usted va a pagar eso, porque ya no es a 2 años, eso ya se va a alargar mucho más, ¿ok? La segunda, el recibo y usos del producto. Antes, los ingresos especificados durante el periodo comenzaban del 15 de febrero y terminaban el 30 de junio. Hemos hablado mucho que el 30 de junio era la fecha límite para que usted pudiera empezar a gestionar el perdón. Ahora terminan el 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Pues porque extendieron el periodo en el que usted se lo tiene que gastar. Antes hablábamos de que eran 8 semanas, ahora estamos hablando
de que usted va a tener hasta 24 semanas para gastar el PPP pagándole a sus empleados y o en la renta y en las utilidades de su negocio. No hay cambios en el uso del préstamo. Usted todavía va a tener que usarlo en lo mismo, o sea, el 75%, perdón, va a tener que usarlo en lo mismo para payroll, para gastos de utilidades y para la renta de su negocio. No hay cambios en eso. Eso no cambió, no se amplió, no se modificó y tampoco se redujo. Usted va a seguir usándolo para lo mismo. El payroll, la renta y los utilities. Entonces estamos hablando del pago de la nómina de sus empleados, pagar la renta de su negocio y pagar la luz y el agua de su negocio. El perdón del préstamo. Antes usted tenía solamente la oportunidad de pagar lo que era generado durante el periodo de 8 semanas a partir de la fecha del préstamo, ¿sí? Es decir, si lo recibimos el 4 de mayo, tengo hasta el 22 de junio, es decir, tengo solamente 8 semanas para pagarlo. Eso era antes del viernes pasado, ¿verdad? Ahora es lo que se genere durante las 24 semanas a partir del día que recibió el dinero. Es decir, ahorita ya el límite no es el 30 de junio, el límite ya es el 31 de diciembre. Es decir, si usted no se alcanzó a gastar todo antes del 31 de diciembre, entonces de ahí para adelante el préstamo se convierte en no condonable. Es decir, ahora sí tiene que pagar esa diferencia. Ok. Antes, no más del 25% se podía atribuir a costos no relacionados con la nómina. Acuérdense que habíamos hablado del que el 75% tenía que ser únicamente para la nómina y el otro 25% se podía usar para la renta y para la electricidad y el gas y el agua. Ahora, esto cambió. El 40% se puede usar para pagar la renta y el 60% se puede usar para pagar la nómina. Es decir, usted tiene un poquito más de espacio ahí para pagar la renta y para pagar las utilidades y pues el 60% lo puede usar solamente para el payroll, para la nómina. Entonces esto también cambió, esto se amplió un poquito. Claro que ya sabemos que el gasto más grande que tenemos en la compañía siempre va a ser el pago de los empleados, pero también estábamos viendo que con ese 25% que teníamos disponible no nos alcanzaba para pagar la renta y las utilidades en su totalidad. Ahora como se amplió el plazo, también se amplía el porcentaje que se puede usar para otros gastos diferentes de la nómina. Entonces, el 40% se puede usar para la renta y las utilidades, el 60% solamente para la nómina. Ok, la restauración del salario. Antes se tenía que tener restaurados todos los empleados antes del 30 de junio. ¿Se acuerdan que tantas veces les dije que tenían que recontratar su personal antes del 30 de junio? Que si a febrero 15 usted tenía 10 empleados, al 30 de junio usted tenía que tener 10 empleados, independiente de que usted contratara a la misma gente o no, ¿verdad? Ahora esa regla ya no existe. Usted tiene que tener los empleados contratados a diciembre 31. Entonces, cuando se hace el cálculo final, usted a diciembre 31 tiene que haber tenido al menos 10 empleados, si usted tenía 10 empleados a febrero 15, ¿ok? Y todos tienen que haber sido full time. Usted no puede decir que tenía 10 empleados, pero que 5 de ellos eran, eran trabajadores part-time. No. Cada trabajador part-time cuenta por la mitad. Es decir, si usted tiene 2 trabajadores part-time, cuentan como un solo trabajador full-time. Entonces, un solo trabajador de tiempo, 2 trabajadores que trabajan medio tiempo cuenta como un solo trabajador de tiempo completo. Es decir, si usted tenía 10 antes y ahora tiene solamente 5 que son a medio tiempo, usted solamente tiene 7 empleados y medio, digámoslo así. Ok, las pequeñas empresas deben documentar todo esto. Recuerden que siempre hemos hablado de que ustedes necesitan tener pruebas de cómo se están gastando este dinero. ¿Por qué? Porque IRS va a venir a auditar, quieran o no. Sí, aunque no sea inmediatamente, que no sea el próximo año, enero, febrero, puede ser el próximo año al final del año, puede ser en el 2022. Ellos tienen 3 años de aquí para adelante para auditarles a ustedes este dinero gastado.
Puede ser que en 2021 usted no vio una auditoría, nadie le preguntó nada y usted está muy tranquilo, pero usted puede llegar a ser auditado, así que tiene que guardar sus documentos, tiene que mantener sus récords limpios y organizados siempre acerca de cómo se gastó este dinero. Ok. El último, el diferimiento de impuestos. Si recibió la condonación del préstamo, no podría continuar aplazando el pago de impuestos sobre la nómina. ¿Usted se acuerda que hablábamos de esta opción del pago 941 que decía que usted podía ahorrarse el dinero del 941 si su empleado estaba enfermo, etcétera? Y que usted también podía solicitarle al IRS que le aplazara el pago del 941 porque usted en este momento no tenía dinero para pagarlo. Ahora, con el préstamo PPP usted no puede hacer eso. Usted tiene el dinero disponible para pagar los impuestos, así que no debería deberle dinero de impuestos corrientes a la IRS. Es decir, si yo corrí mi nómina todo el mes de mayo usando dinero del PPP, yo tengo que tener dinero para pagar los impuestos del 941 al 15 de junio del 2020. Estamos hablando del el pago de los impuestos corrientes. Usted tiene que tener ese dinero disponible. Ok. Ya. La ley permite a los empleadores diferir el depósito y el pago de la parte del empleador de los impuestos de seguridad social. ¿De qué otro modo se vencerá el 27 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2021? Estamos hablando de impuestos, seguimos hablando del pago de la nómina. El gobierno se está ampliando un poquito en los pagos de impuestos. El gobierno quiere que usted pueda tener dinero disponible también para usar dentro de su compañía. Así que estas dos cosas son importantes que usted las sepa manejar. Ahorita les decía, no se puede ampliar. Usted tiene que pagar, listo. Voy a pedir una disculpa ahí, me voy a ir un poquito atrás. Si recibió, esto era antes, si usted recibió el PPP no podía aplazar el pago de los impuestos. Ahora con el cambio que hizo el presidente el 5 de junio, usted puede aplazarlo, ¿sí? Entonces me disculpo por porque la confusión de antes, porque estaba leyendo el antes. Entonces antes usted no podía hacerlo. Ahora, después de que el presidente firmó este nuevo cambio, esta nueva flexibilidad del CARES Act, usted puede hacerlo, usted puede aplazar todavía el pago de los impuestos, pero eso tiene que ser programado con el IRS. No es que usted decidió hacerlo y no lo va a pagar y ya. Usted es algo que tiene que ser planeado con su contador porque le tienen que hablar al IRS, mandar una forma para avisarle al IRS que usted no va a pagar su 941. ¿Ok?